Bueno, hola a todo el mundo, bienvenidos a la cuarta sesión ya del primer encuentro profesional de Rampa sobre industria audiovisual. Esta vez está dedicado al cine con dos maravillosas invitadas que son Valerie Delpierre y María Luisa Gutiérrez. Bienvenidas. Este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Igualdad. Y bueno, yo soy Victoria García de Roscan Films and Marketing. También está por aquí mi socia Rosa, que bueno, nos vamos a encargar de toda la parte técnica de Zoom para que tengáis la mejor experiencia posible. Para ello tenéis el chat. Si tenéis cualquier problema de conexión, estaremos atendiéndolo para ayudaros. Durante toda la sesión van a estar los micrófonos y las cámaras apagadas para que no haya interrupciones y luego al final del evento habrá una ronda de preguntas y respuestas donde podréis activarlos. Para acceder al chat, si estáis utilizando el móvil hay un icono con 3 puntitos. Ahí os va a aparecer la opción de chat y si estáis utilizando el ordenador os va a salir en la barra de herramientas que tenéis abajo, ¿de acuerdo? Yo ahora voy a dar paso a Carlota Álvarez Basso, que es la fundadora y codirectora de Rampa y que os va a contar más sobre esta maravillosa iniciativa. Carlota, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas por acompañarnos en esta cuarta sesión y última de este año 21. Esperamos retomar los encuentros en el 22 porque francamente ha tenido mucho éxito y estamos muy contentos. Habrá que ahora empezar a buscar la financiación. Quería en este momento dar las gracias a todas las mujeres que han participado, a las 10 ponentes. Quería dar la bienvenida a Valerie Delpierre y a Marilú Gutiérrez por aceptar este encuentro y realmente es un honor y un privilegio para Rampa y para todos nuestros oyentes poder contar con vuestro testimonio y vuestros masterclass esta noche. Deciros que como el objetivo de Rampa, como que ha nacido hace un año, ya somos 1065 inscritas. Animo a todas las que no lo estén, que nos estén escuchando, a que os inscribáis. Además de 51 entidades y asociaciones profesionales exclusivamente colaboradoras, de manera que somos un depositorio de información del asociacionismo a nivel estatal y también de formación con estas clases del primer encuentro Rampa de profesionales del audiovisual. Y bueno, pues deciros que uno de nuestros objetivos era la transmisión, además de que pues, se pudiesen encontrar mujeres profesionales, era la transmisión de conocimiento y ese fue el objetivo de Rampa, pero como veis es una web viva que va creciendo cada día ya nos llaman a nuestra puerta diferentes mujeres de toda España, estamos muy contentos. Y además, además de ello y de dar la bienvenida a estas dos pedazos de productoras que han hecho historia en el cine español, a Valerie hay que darle evidentemente, que va a intervenir primero, las grandes felicitaciones por los 4 Goyas y los 4 premios Gaudí, es impresionante. Valerie además nos había aceptado participar en Rampa de forma y manera que a medida que recibía premios nos sentíamos tan nerviosos que ¡ay! Y la vamos a tener en Rampa, era un privilegio. Y desde luego a Marilú, que además ya ha colaborado con nosotros en el Festival de Mujeres en la primera edición, que es otra grandísima productora de más de 25 películas importantísimas del cine español y fundadora de Goldfinger, que es una de las grandes productoras y tiene en su haber grandes cifras del cine español, porque realmente las películas más taquilleras las has producido tú. Así que realmente es un placer, un orgullo teneros. Y nada más, quiero dar las gracias al Ministerio de Cultura, que apoyó desde el primer momento el proyecto de Rampa, y también al Instituto de las Mujeres, que nos ha patrocinado este año y estas jornadas. Así que, sin más, os dejo con Beatriz Jimeno, que es la presidenta y directora del Instituto de las Mujeres, que nos da unas palabras de bienvenida. Gracias también a Roscan, a Victoria Rosa, por su gran labor. Muchas gracias a todas. Hasta ahora. Buenas tardes. Me resulta muy gratificante, como directora del Instituto de las Mujeres, poder saludar y agradecer vuestra participación en esta nueva sesión formativa que organiza Rampa. Como sabéis, el Instituto de las Mujeres patrocina esta plataforma para hacer efectivo su apoyo a las profesionales que formáis o formaréis parte de la industria audiovisual y cinematográfica. Una industria en auge, pero que aún limita las oportunidades de las mujeres. Por eso, uno de los principales objetivos del Instituto es visibilizar y fomentar vuestra participación profesional
para alcanzar la representación que por mérito y capacidad os corresponde, como en tantos otros ámbitos. Por eso apoyamos a Rampa, un instrumento que nos parece muy necesario para lograr esa visibilidad, para favorecer la información, localización y contratación de tantas profesionales que esta industria masculinizada, porque lo es, todas lo sabemos, parece ignorar u olvidar en demasiadas ocasiones. Y aprovecho también para felicitar a Rampa por el éxito obtenido. Eso demuestra, más que nada, que todavía son muy necesarias estas herramientas contra la discriminación laboral y profesional de las mujeres. Y os felicito a todas vosotras por uniros a este proyecto, que sin duda es lo que lo hace más fuerte y efectivo. El cine también necesita a las mujeres, no solo en la sala de proyección, que por supuesto, sino detrás de las cámaras, firmando guiones, manejando iluminación y sonido, montando, produciendo. El cine necesita la mirada, el arte, la técnica, la creatividad femenina. Tenemos, las mujeres, que ser parte directa de esas historias que nos cautivan, que nos abren los ojos, que nos hacen soñar, reír o llorar, que nos representan. Porque el cine no solo entretiene, también transforma la sociedad, crea cultura. Aumentar, por tanto, la participación de las mujeres en la industria del cine también nos acerca a una cultura igualitaria, a una sociedad sin discriminación. Sabemos que en las crisis, como la actual, en la que la cultura es uno de los sectores más afectados, las mujeres tardan más en recuperar posiciones, y eso cuando no se produce un retroceso. Por eso vamos a seguir apoyando proyectos como Mujeres de Cine, como el Festival Internacional Cine por Mujeres o la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres del Festival de Málaga. No quiero, en definitiva, no quiero robaros más tiempo de una jornada que parece muy prometedora, en la que vais a charlar con dos grandes profesionales. Muchas gracias por escucharme y sobre todo mucha suerte y mucha fuerza para entre todas, cada una desde su puesto, hacer a las mujeres protagonistas dentro y fuera de las películas. Bueno, le damos las gracias a Beatriz por estas palabras y a ti también, Carlota, por tus palabras y por la maravillosa iniciativa. Pues yo, solo simplemente recordaros lo primero, que los micrófonos y cámaras van a estar apagados de momento hasta el final, que tendremos la ronda de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ahora mismo voy a presentar ya, no me entretengo más, yo os presento a las invitadas, que son Valerie Del Pier y María Luisa Gutiérrez. Tras su exposición, las preguntas y respuestas. También tenéis el chat durante toda su exposición para ir dejando las preguntas y las leemos al final, ¿de acuerdo? Fenomenal, pues nada, empezaremos con Valerie Del Pier, que bueno, es una maravillosa profesional con un montón de experiencia, es productora de Las Niñas, que ha recibido numerosos reconocimientos, además de ser un éxito a nivel público. Este año ha estrenado también Uno para Todos, que ha recibido el premio Foqué a Valores de Educación, también ha trabajado en B de Bárcenas, verano de 1993, y en el cortometraje Los Desheredados. Todos ellos ganadores de varios reconocimientos y premios, así que enhorabuena. Y luego ahora recientemente ha terminado el documental La Flota de las Indias y el cortometraje Sindai, y ha sido además elegida presidenta de la Asociación de Productoras de Ficción Proficcio. Esto es solo un súper resumen. Valerie, bienvenida. Te doy paso para que nos cuentes todo sobre tu experiencia en el mundo del cine. Muchas gracias por la invitación. Me siento casi intimidada, así que voy a intentar compartir con vosotras pues un poco desde el origen hasta hoy, ¿no? y las circunstancias en las que se ha desarrollado Inicia Films, que es la productora que creé en el 2006. Yo vengo principalmente venía del documental y creé la productora para abarcar proyectos que me podían estimular a nivel creativo y sobre todo encontrar un eco en el público, que siempre me parece lo más interesante. Es verdad que hemos trabajado casi más como artesanos, ¿no? en proyectos pues,
que no aspiraban a tener éxito de masas, pero sí dar voces a directores con una mirada que me parecía que podía aportar al panorama audiovisual y cinematográfico. Cuando empezamos a crecer, en realidad fue mucho más de la mano de la ficción. La primera ficción que hicimos en largometraje fue la de B de Bárcenas. Vino un día a verme David Inundain, el director, y me convenció llevándome a ver la obra de teatro. Me dijo qué idea tenía con este proyecto y decidí acompañarle. Fue una reacción al contenido y fue una reacción también a mis conversaciones con él, ¿no? Porque me pareció una persona pues, con la que me sentiría cómoda trabajando. Lo que pasa es que en este caso hicimos todo lo que digo siempre que no hay que hacer, y es producir sin financiación. Pero a la vez teníamos pues, conciencia de nuestras limitaciones a nivel económico y también conciencia del impacto que podría llegar a tener el proyecto. Y en el caso de Bárcenas lo que hicimos fue un Berkami. Conseguimos 80.000 euros y con este dinero hicimos la película. Es verdad que es una producción atípica en todos los sentidos, dado que con ese dinero conseguimos hacer la película, porque era una sola localización que nos cedieron. Fue con los actores que ya eran los actores de la obra de teatro y por lo tanto no necesitaban preparación, no necesitaban ensayo. Fueron 5 días de rodaje que al final se bajaron a 4 porque, bueno, porque donde íbamos a rodar nos pusieron pegas para algún día y conseguimos hacer la película y se pudo estrenar en salas, la distribuyó Avalon y yo creo que conseguimos lograr nuestro propósito, que era que el espectador viera la película y pudieron verla pues, desde salas, luego la compró Movistar, la pudieron ver en esa plataforma, luego la pudimos tener en Filming, hicimos también un link de Vimeo para tenerla en la web que habíamos creado para la película. Y eso a mí me dio impulso. Ya estaba trabajando en el proyecto de Estiu, verano 1993, con Carla, pero me dio impulso para pensar que se podía efectivamente alcanzar ese público que buscabas, ¿no? Y la película tuvo pues, reconocimiento, consiguió el premio Feroz Especial, tuvo nominaciones en los Goya, tuvo pues, premios en el Días de Cine, bueno, varios reconocimientos y yo pensé después, ¡guau! Pues a ver, ¿no? Porque ahora hemos vivido algo muy especial y a ver qué tal nos va a ir con Verano, que es una película mucho más pequeña. Y sin embargo, Verano tuvo un proceso de financiación absolutamente contrario, es decir, mientras con B no conseguimos financiación y sin embargo lo intentamos. O sea, no es que no lo intentáramos, pero no lo conseguimos, pero es verdad que era una película en ese momento, quizás pues era demasiado pronto para apoyar este tipo de cine. Y con Verano, sin embargo, que era una película a priori más pequeñita en cuanto a que la historia era mucho más íntima, pues conseguimos toda la financiación que buscamos. Y en yo conocí a Carla porque hicimos un cortometraje juntas. Yo creo que este es un modelo que yo tengo bastante de trabajar primero con un cortometraje para conocernos, para dejarles libertad de crear y ver cómo congeniamos, ¿no? en el día a día de un proyecto. Entonces, cuando acabamos el corto, Carla vino a verme y le pregunté si tenía idea de hacer algo después y me contó que quería hacer un largometraje y me contó la historia. O sea, me contó, nada, tenía
tenía como 4 líneas escritas y una idea, porque en realidad ella había querido hacer como un cortometraje de lo que es la historia de Steve. Y le pedí que desarrollara un poco más. Me entregó luego como 3, 4 páginas y sobre eso empezamos a construir la película. Y eso, tuvimos como muy buenas reacciones y además era curioso porque tuvimos muy buenas reacciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque claro, me pasaba a mí que como venía del documental, tenía la idea de tener que empezar a situarme aquí en España a nivel de ficción, pero también me parecía muy interesante situar la película a nivel internacional, que no fuese... Básicamente lo que no quería es que fuese una película que se considerase localista, porque me parecía que tenía una historia con un valor pues, universal. Y es lo que hicimos. Fuimos a workshops, fuimos a Berlín, fuimos a muchos workshops. También nos pasaba que como la historia era tan cercana y tan propia de Carla, que queríamos ver cómo reaccionaban lectores que no estuviesen tan implicados en este proceso creativo. Y nos vino muy bien recibir todos los inputs. También es verdad que Carla supo cómo coger, ¿no?, lo bueno de cada aporte y dejar de lado lo que no servía a la historia. Y así la fuimos creando y cuando, como habíamos ido a Berlín para el tema del Script Station, que es como un workshop como de script editor, pues teníamos en mente poder volver a presentar la película cuando estuviese acabada al festival. Y la cogieron en la sección de Generation, que para nosotros estaba muy bien. La gente nos decía, ¿pero por qué Generation? Pero si no es la principal, vais a estar perdidas ahí, nadie se os va a ver. Y los periodistas nos decían, es que no tenemos tiempo, nos parece muy interesante, pero no tenemos tiempo porque solo podemos cubrir la sección oficial. Y la verdad que nosotras nos parecía el lugar adecuado porque es una sección para películas que tiene historias de niños o adolescentes. Pero al final tuvimos la suerte, porque esto es suerte, porque nunca sabes quién va a ser el jurado y no sabes si la película les va a hablar, les va a entrar. Y tuvimos la suerte de que gustara tanto al jurado de la sección como al jurado de ópera prima, que es un premio como transversal de todas las secciones, de todas las óperas primas, pues seleccionan unas cuantas y pues compiten en este premio. Y yo creo que ahí cambió mi vida, nuestras vidas, porque como que nos catapultó, que parecía que éramos como un poco outsiders, siendo a Berlín y salimos ganadoras total. Y eso cambió nuestras vidas y la vida de la película. A partir de ahí el recorrido fue increíble. Pudimos encadenar con Málaga, la película volvió a ganar, empezó a moverse muy bien en internacional, en festivales. Claro que el premio de Berlín ayudaba mucho, pero también ayudaba aquí en casa, no nos engañemos. Una película así tan chiquitita, pues podría pasar más desapercibida, yo creo. Y era una película en catalán, que además teníamos la convicción de que había que estrenarla en versión original y ahí la distribuidora, que era Avalon, apostó por ello y nos respaldó en esta decisión, que creo que fue la acertada. Y bueno, pues no voy a repasar todo el recorrido de Steve, ¿no? Pero fue como un año increíble y entre medias, yo había hecho un cortometraje con Pilar Palomero y, cuando acabamos el cortometraje la experiencia también fue muy buena y también le pregunté qué tenía después, si tenía alguna idea y a su vez me habló de una idea que eran también 4 líneas y que a partir de ahí pues le pedí que empezara a desarrollar
y eso, mientras tanto seguía con todo el recorrido de Estío y yo pensando, pues, no sé, claro, después de B pensaba que no iba a volver a pasar, ahora ha pasado lo de Estío, que es increíble, no creo que pueda volver a vivir algo así, me sentía como muy agradecida, me sentía que tenía muchísima suerte de haberlo vivido, porque lo bonito que nos pasó es ver cómo la película llegaba al público, ¿no? Es verdad que no son películas como las que puede hacer Marilu, que ella tiene la llave para hacer, para hacer películas que le llegan a muchísima gente y nosotros pues somos mucho más humildes en ese aspecto y pero a la vez veíamos como eso, entrar en o sea, tengo esa imagen de entrar en una carnicería de mi barrio y entrar y escuchar a dos señoras recomendándose la película y eso ya es lo más, porque quiere decir que realmente la película había cruzado todas las fronteras de su target inicial. Y nada, y entonces terminó la época de estudio y ya estaba trabajando en las niñas. Y en este caso lo que nos pasó es que fue un viaje muchísimo más complicado. La escritura del guión fue más larga, pasamos por más versiones no tanto de versiones de cada una, sino más versiones de estructura narrativa, que realmente fuimos probando. En un principio era una historia que iba a estar de tres hermanas, casi capitular, pero bueno, íbamos avanzando y íbamos dejando cosas, incorporando nuevas. Fue un trabajo muy a mano. También era una historia muy personal y de nuevo pensaba que tener feedbacks de profesionales ajenos a este proceso pues nos podía servir, por lo que de nuevo hicimos todo un recorrido en workshops y en talleres y en festivales, en mercados. Pero nos pasó que la película no conseguíamos apoyo. Nos presentamos al ICEC, nos presentamos al ICA, nos presentamos a Televisión Española. Y fue curioso notar como lo que podría haber parecido una ayuda, ¿no? Que era el éxito previo de Steve, pues podía servir por tener confianza en mí como productora y más porque me considero una productora creativa, por lo tanto, pues estoy muy implicada en estos procesos y pensaba que podía servir, pero no sé, fue un proceso extraño en el que, por un lado, no sé si es que la intención que teníamos con esta película no la sabíamos plasmar en los documentos y en los textos y en el guión que entregábamos, eso por un lado. Luego, por otro, había como una sensación de que la gente nos decía, pero bueno, ya la has hecho, o sea, ya has hecho una película con una niña, eso ya lo has vivido, no te repitas. Y yo pensaba, pero es que no hay nada que repetir porque son dos propuestas absolutamente diferentes, dos películas absolutamente diferentes, dos directoras diferentes y que cada una tiene el derecho, ¿no?, de tener su propio espacio para contar. Y a la vez tengo la sensación a posteriori de que quizás cuando empezamos a desarrollar las niñas, quizás llegamos un año demasiado pronto y que al año siguiente, cuando volvimos, pues no sé, como que había una mejor recepción, sí, tengo esa sensación. También es verdad que habíamos trabajado mucho en eso, en qué es lo que hacía que la gente o sea, qué es lo que hacíamos mal nosotras para que la gente no entendiera la película que queríamos hacer, ¿no? Entonces estuvimos trabajando con Pilar y con Alex Lafuente, que es el coproductor de B-Team, que también son distribuidores. ¿Qué es lo que hacíamos mal para que no llegara? Y entonces eso, estuvimos trabajando mucho el guión porque parecía en muchos momentos parecía como que el contexto, el concepto estaba por encima de la historia todo el rato. O sea, la gente entendía muy bien el concepto, pero no acababan de ver la historia. Y en el fondo, cuando haces una película, lo que haces es contar una historia. Entonces, no podíamos permitir
que lo que es el viaje de Celia, que yo creo que en la película está, y está exactamente como nosotros lo imaginábamos, pero en el guión en ese momento no estaba. Y eso es, ahí pasamos bastante tiempo retrabajando esto, simplificando la historia, yendo a la esencia, ¿no? De qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Pero el qué de Celia, no el qué de la época, no el qué de las circunstancias, no el qué de la situación del país, sino el qué de Celia. Y ahí fuimos entrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta conseguir el guión que ya nosotras pensábamos que estaba y efectivamente lo vimos tras las respuestas positivas esa vez, pues de todas estas instituciones y televisiones que nos habían dicho que no previamente. Y en ese momento, realmente, yo creo que desde el momento que tuvimos la financiación, que fue como en 2018, pero tipo diciembre 18, creo que ya supimos qué película íbamos a tener y qué película íbamos a hacer. Entonces ahí nos lanzamos con el casting, que fue de nuevo, los procesos de casting son de este tipo de casting, en el que hay que descubrir niños, niñas, pues fue muy largo. Luego localizar fue como más fácil porque tanto en el caso de Carla como en el caso de Pilar teníamos la ventaja de que ellas contaban cosas que habían vivido y esos espacios seguían existiendo. Había que encontrar de manera que se adaptasen a la época, pero los lugares existían y seguían existiendo. Y eso, todo este proceso, una vez que tuvimos la financiación, la verdad que todo el proceso, tanto de preparación como de rodaje, fue muy fluido, fue muy fluido. Y yo como productora en este acompañamiento, ¿no?, de las directoras, que es desde la semilla del guión, básicamente me posiciono para intentar entender qué es lo que quieren contar. Es decir, yo nunca pienso que una película está bien o está mal, sino que he entendido el propósito y que he entendido lo que querían contar. Y a partir de ahí, creo que mi misión es asegurarme de que nunca nos alejemos de ahí. Alejemos en el sentido de perder la esencia de lo que en su principio fue lo que nos motivó a hacer la película. Por supuesto, las películas se crean en set y en montaje de forma increíble, pero todas estas etapas sirven para llevar donde hemos empezado, que es esa película que queríamos hacer. Y yo creo que estoy ahí para entender muy bien eso en el proceso creativo del guión y de la preparación, para que todas las decisiones que vayamos a tomar a partir de ahí sean para construir eso que decidimos hace 3 años, ¿no? Y ese mismo proceso lo hemos vivido con David Ilundain, con el que repetimos y con el que hemos hecho Uno para Todos. Es esto, es entender qué es lo que él le impulsaba a hacer esa película, que en este caso, después de B, que era un poco la parte oscura humana, porque hablaba de corrupción, pues con David teníamos ganas de buscar más la parte luminosa del ser humano. Y lo encontramos en un caso real de un profesor que había conseguido, pues, cambiar una dinámica de una clase y sobre todo tener presente un alumno que estaba aislado porque tenía cáncer y no podía ir a clase, y lo consiguió tener como incorporado al aula de forma virtual a través de todo un sistema de intercambio de vídeos, de intercambio de ejercicios, y él
inventándose eso, se dio cuenta de que no solo mejoraba la situación de ese alumno, sino de toda la dinámica del grupo de clase, ¿no? Y eso es lo que nos apetecía contar. Y yo creo que está en la película, está David Berreguer, que es el protagonista, consiguió dar esa humanidad a ese personaje. Y estos procesos creativos a mí es lo que me dan la vida como productora. Lo de buscar dinero es algo que es parte de nuestro trabajo, pero no busco dinero, sino que busco los recursos para hacer cada película. Reconozco que cuando hacía documental tenía la sensación de que cada vez que empezaba un nuevo proyecto empezaba como una carrera en la que empezaba desnuda y tenía que encontrar, ¿no? Y de nuevo, siempre vuelta al punto de partida, de nuevo, como que en las cosas hechas y logradas anteriormente, porque habíamos hecho cosas muy bonitas y habíamos logrado cosas increíbles en documental, pero como que no permanecía en la memoria colectiva del sector, o al menos de la parte de la industria que tiene que financiar los proyectos. Con la ficción, pues es diferente porque el impacto es muchísimo mayor. Desgraciadamente los documentales todavía, bueno, eso está cambiando y me alegra un montón, pero es verdad que en la época en la que hacía más documental, como que el impacto de los documentales no eran tanto a nivel mediático y a nivel de público. Yo creo que eso ha cambiado, pero en el cine, bueno, siempre cuando trabajas, no, tienes que seguir demostrando. A mí me parece bien esto en cuanto a que no nos podemos relajar y tenemos que seguir súper exigente con cada historia que queremos contar. Pero a la vez es bueno que de vez en cuando notes que confían en ti por lo que has hecho, porque ya lo has demostrado. O sea, yo no pido carta blanca nunca, porque yo no doy carta blanca nunca, tampoco. Cada proyecto tiene que ser el mejor proyecto, la mejor versión de sí mismo, ¿no? Y eso es mi labor, hacer que cada proyecto sea la mejor versión de sí mismo. No la película que yo tengo en la cabeza, porque para eso está la directora, pero sí llevarla o sea, tiene que ser que pase lo que pase, la película sea mejor conmigo que sin mí. Y eso es un poco el propósito. Disculpa, está siendo interesantísimo, pero es verdad que ya han No, pero pasado ya está. 20 minutos y como luego en la rueda de preguntas y respuestas hay que romper un poquito el hielo, yo creo que podemos dejar justo este tema para continuarlo luego. Si quieres añadir lo último que creas así como para cerrar y doy paso a Marilú. No, ya está. Fenomenal. Bueno, es que yo ya veremos después, pero esto seguro que da que hablar porque la verdad que es un recorrido maravilloso. Pues nada, Valerie, muchísimas gracias. Voy a dar paso, como ya he dicho, a Marilú, que pues otra profesional maravillosa, como ya he dicho, que bueno, ella es productora y empresaria audiovisual. Es socia fundadora de Bowfinger International Pictures y también es CEO de Amiguetes Enterprise y Amiguetes Entertainment. Uy, qué palabra más complicada. Además, es presidenta de la Asociación Estatal de Productores de Cine, es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y compagina su labor como productora y productora ejecutiva con la docencia. En los últimos años ha producido más de 25 películas, entre las que se encuentran grandes éxitos de taquilla como es Padre no hay más que uno, y bueno, tiene muchísima más experiencia que ahora nos contará. Marilú, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Pues Victoria, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Rampa por haberme invitado y por esta iniciativa. Yo me he estado visualizando, es verdad que no los había visto en los encuentros anteriores y los he estado viendo y me han parecido que todas las ponentes han estado con muchísimo nivel y desde luego me gustaría mucho, Carlota, que siguierais con esto durante todo el año y que esta no fuera el último encuentro profesional. Pero bueno, me voy a centrar en estos 20 minutos que tengo para hablaros de cine, para hablaros de la mujer dentro del cine y hablaros un poco de lo que ha sido mi experiencia como mujer dentro del cine y dónde estamos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que decir y que yo creo que ha sido la máxima
en mi vida, o sea, con lo que yo me he movido, es que teniendo 48 años como tengo, siendo de un pueblo de Guadalajara y no de la capital de España, de Madrid o de una gran ciudad, que creo que esto muchos de vosotros lo vais a entender, ¿no? Porque yo siempre decía, es que mi pueblo, que está a 60 kilómetros de Madrid, está a 30 años de Madrid, ¿no? Teniendo todo esto, que es con lo que yo he nacido y con lo que he tenido que convivir, siempre he partido de la base, y siendo mi madre ama de casa, he partido de la base que no había límites, que yo podía conseguir lo que yo por ser mujer no podía dejar de soñar, y que por qué no yo no iba a conseguir lo que pudiera conseguir cualquier hombre, ¿no? Y nunca pensé que mi género, desde niña, pudiera ser un hándicap para aspirar bueno, pues a lo que yo quisiera, ¿no? Y creo que esa es una máxima importante en la vida, ¿no? Porque si uno empieza a tener complejos desde pequeño, pues probablemente Obama nunca hubiera sido presidente de Estados Unidos, ¿no? Si se hubiera puesto limitaciones. Entonces, creo que es un consejo que merece la pena dar, y que a lo mejor es una obviedad, pero que muchas veces te lo tienen que decir, porque dices, yo estaba condenada me quedé embarazada con 19 años. Imaginaos, ¿no? Estoy hablando de que prácticamente soy de las primeras divorciadas, porque el divorcio tampoco hacía tantos años que se había instaurado en este país. Me divorcié con 27 años, es decir, estaba como muy condenada a que las cosas hubieran sido de otra forma, pero nunca me lo planteé como algo que me imposibilitara el seguir adelante. Es decir, con 19 años me quedé embarazada, seguí estudiando en la Universidad Pública de Madrid, donde estaba estudiando. Vi un cartel que ponía: si te gusta la contabilidad y te gusta el cine, manda tu currículum, porque yo lo que estaba haciendo era ciencias empresariales, que es lo que, como se llamaba antes, ahora se llama administración de empresas, y bueno, terminé la carrera a la par que empecé a trabajar en Marea Film, que era una productora que estaba dirigida y que su dueño era Adrián Litt, que era un suizo, y que bueno, que tenía una mentalidad suiza. Yo recuerdo esa primera entrevista de trabajo, yo con mis 24 añitos, con un niño de 4 años, y llego para ser controller. Y entonces me dice: ¿tienes algún impedimento familiar que imposibilite que pueda realizar este trabajo? Porque son jornadas muy amplias, porque el cine es algo que se trabaja, bueno, pues a veces de día, a veces de noche, a veces en Madrid, a veces tienes que viajar. Y yo dije: no tengo ningún impedimento. Me contrató, y entonces cuando llevaba como 3 meses se enteró que era madre de un niño de 4 años. Y entonces me llama al despacho y me dice: ¿por qué no me dijiste que eras madre cuando te pregunté que si tenías algún impedimento? Y digo: bueno, pues porque yo no tengo ningún impedimento. Es decir, pues tengo en este caso al padre del niño, nos complementamos, y para mí no es ningún impedimento. Y esa es un poco la filosofía de vida que he tenido siempre. Cuando vas avanzando en tu carrera profesional, entonces es cuando ya sí que te vas encontrando ese famoso techo de cristal, ¿no? Sí que vas viendo que en las mesas en las que te empiezas a sentar a negociar contratos cuando tienes 27 años, de repente pues te encuentras con un montón de señores que, bueno, que cuando hablan contigo es lo que dice la niña, o que están hablando de lo que van a hacer después de la reunión, y que, bueno, pues que tampoco lo voy a contar aquí, pero... Y tú te tienes que masculinizar. En ese momento, tú, de una forma que no entiendes muy bien por qué, pero empiezas a hablar como ellos, a comportarte como ellos, a entrar en el mismo juego que entran ellos, para que te acepten como uno más. Y eso es verdad y es real. Yo creo que en los últimos años se están dando pasos muy grandes en este sentido, y creo que en los puestos de dirección, que es donde más faltan las mujeres, al final se está consiguiendo que entren. Pero a día de hoy, indudablemente, no os lo tengo que contar, todavía eso no es una realidad, no hay equidad. Todavía tú ves a las grandes compañías que compran cine en este país, y si coges cuáles son los consejos de administración, no vas a encontrar mujeres. Entonces, bueno, pues esto es un poco el resumen de todo lo que he vivido en la vida personal y en la vida profesional como mujer, ¿no? Cuando yo empiezo en el cine,
a raíz de ese anuncio que encuentro en la universidad y que empiezo en Marea Film, empiezo como controller y mi trayectoria es un poco atípica, ¿no? Porque normalmente en producción no se entra habiendo estudiado empresariales. Normalmente pues te puedes encontrar gente que es totalmente motivacional y que es un empresario, como podía haber montado una tienda de zapatos, es un empresario del audiovisual, es un tío que le gustan los contenidos audiovisuales o una tía y que se convierte en un empresario, pero es raro encontrar el perfil, por lo menos en mi generación, que venga de estudiar empresariales y termine siendo productora de cine. Entonces, bueno, duro unos años como controller adquiero unos conocimientos que para mí son impagables, porque al final yo lo que llevaba era la contabilidad de las películas. Y en aquella época era muy curioso, ¿no? Porque los directores de producción hacían un presupuesto, pero los directores de producción, cuando terminaba el rodaje, a la semana de terminar el rodaje, se iban y la película seguía hasta que se estrenaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que en toda la postproducción los directores de producción la mayoría de las veces no estaban. Entonces yo lo que veía era que los números entraban en números hasta que terminaba el rodaje, pero la postproducción empezaban los grandes problemas de que no se había presupuestado el internegativo, no se había presupuestado el interpositivo, cosas que eran necesarias. Y claro, tenía toda la lógica del mundo, porque dices, al final, si un director de producción no está hasta el final, no se encuentra los problemas que tiene que resolver para la siguiente película. Entonces, yo empecé a hacer unos ejercicios muy curiosos, que era coger los costes, no los presupuestos de las películas que íbamos haciendo, y lo que hacía era utilizarlos como base para los presupuestos de las películas futuras. En primer lugar, como controller, yo le ayudaba al director de producción o a la directora de producción y le decía, oye, ¿no has presupuestado esto? Que en esta película sí que se ha consumido. Y entonces íbamos aprendiendo de los costes y no de los presupuestos. En el año 99 más o menos, pues me voy a trabajar a Bilbao y entonces me llaman de la productora de Santiago Segura, el que entonces era el socio de Santiago Segura, y me dice que quiere que me incorpore en la plantilla porque van a hacer Torrente 2 y que quiere que sea la supervisora de producción por encima de la directora de producción. Entonces yo era muy jovencita, tenía 26 años o así y me lancé a la aventura. Y desde entonces estuve como supervisora en esa película, ya en las siguientes estuve como productora ejecutiva. Bueno, hacía las dos labores, la de dirección de producción y la de producción ejecutiva, y siempre haciendo lo que os he contado que hacía cuando era controller, aprendiendo de los costes, porque es curiosísimo todo lo que se aprende de la contabilidad de las películas, porque ahí lo ves absolutamente todo, porque hay 1000 partidas que surgen, 1000 imprevistos, que son imprevistos una vez, pero que en la siguiente no tienen por qué ser imprevistos. Estoy en Amiguetes Enterprise como productora ejecutiva y como productora, pero productora contratada. En el año 2013 monto mi propia empresa y Santiago me acompaña. Y entonces somos socios a la par en Bowfinger International Pictures y entonces empezamos a producir todo lo que no son los torrentes con Bowfinger. Ahí ya empiezo a tener la responsabilidad y el peso de realmente, si esto no funciona, la casa me la quitan a mí, ¿no? No se la quitan a otro, me la quitan a mí. Y la verdad es que, como decía Valeria antes, Marilu tiene la llave, ¿no?, para que sus películas las vea mucha gente. No es cierto. Yo he hecho películas muy taquilleras, he hecho Torrente 4, Torrente 5, he hecho Sin Rodeos, he hecho Padre 1, he hecho Padre 2, que Padre 1 y Padre 2 han sido, el año pasado Padre 2 ha sido la película más taquillera de España, entre nacionales e internacionales, y en el 2019 la película más taquillera española fue Padre 1, pero también he hecho muchas películas que no se han visto en los cines. Y como he dicho que iba a hablar de cine, es de lo que quiero hablar, ¿no? Esta mañana hemos tenido un encuentro en la asociación de cine que yo presido, en la única asociación que realmente hay muchas asociaciones que representan al cine, pero que dentro de sus que representan al cine y a series de televisión y a programas que tienen unos socios como que tienen otros objetivos más allá del cine. En AECine, si ven hay socios que hacen otras cosas, con la gorra de AECine solo defendemos la ventana de cine. Y entonces esta mañana hemos tenido un encuentro con Comscore.
¿vale? Que es la empresa que hace una medición en tiempo real de taquilla en más de 70 países, desde luego Estados Unidos, Francia, todos los grandes, pero luego muchísimos otros países, bueno, India, China, todos los mercados. Y entonces hoy estaba el director general global de todo el mundo con nosotros y nos decía, las malas noticias siempre venden y lo que se busca con los medios de comunicación son los clips. Entonces nos ha enseñado una foto de él con un periódico del año 2013 en el que en Francia ponía el cine español al borde de la muerte, ¿no? Y entonces era la imagen de un cadáver y en la etiqueta del pie, del pie del muerto estaba la bandera de España. Todo esto porque fue la subida del IVA y demás. Y nos ha enseñado esa foto y luego nos ha enseñado inmediatamente después la gráfica de lo que ha sido el consumo de cine a nivel mundial durante los últimos 15 años. Siempre sube el número de espectadores. Eso no lo cuentan los medios de comunicación. Los medios de comunicación dicen que el cine va a morir, pero no es verdad. Hasta el momento de la pandemia siempre ha estado subiendo. En España no se ha muerto. De hecho, en el 2013, tras ese titular en Francia, en un periódico del sector audiovisual, se hizo lo imposible, que duplicó lo que había hecho cualquier película española, y después llegaron otros retos como 8 apellidos vascos, como 8 apellidos catalanes, que rompían. Os recuerdo que 8 apellidos vascos hizo 60 millones de euros. ¿Quién podía soñar con hacer eso con una película española, ¿no? Entonces, es verdad que si nos queremos dedicar a hacer cine, sean mujeres o seamos hombres, lo que tenemos que defender es la realidad. Y la realidad es que está demostrado que el consumo de los contenidos se incrementa por media en función del tamaño de la pantalla. Es decir, que si yo con un móvil veo contenidos de 14 minutos, con un ordenador veo contenidos de media de 20 minutos y en una pantalla de cine veo contenidos de media de 1 hora y media. Ese diferencial lo tiene el cine versus todas esas pantallas que creemos que son competencia, que nos están haciendo creer que son competencia, pero que no es la realidad. Antes decía Valerie, yo soy muy fan de todo lo que ha hecho. Ella ha hecho documentales que yo he visto. Claro, a lo mejor las cifras que ella ha hecho en cine, en la pantalla de cine, no son las que he hecho yo con algunas de mis películas, pero desde luego sus contenidos han sido muy vistos en otro tipo de pantallas. Y esos contenidos que han sido muy vistos nunca vamos a saber cuánto de vistos han sido porque es una información que a día de hoy se está ocultando. No hay datos. Cuando te dicen que Netflix la más vista ha sido El Hoyo, una película española durante X tiempo, tú te lo tienes que creer, pero nunca vas a saber si estamos hablando de millones de personas o estamos hablando de cientos. Te digo Netflix, te digo Amazon, te digo Movistar. Entonces, quiero dar ese halo de esperanza a los que estéis aquí, que os dediquéis al audiovisual, porque os vais a dedicar al audiovisual, porque bueno, entiendo que muchos de vosotros tiraréis por otros contenidos que no sean los cinematográficos, pero los que vayáis a tirar para el cine, que sepáis que los datos reales nos avalan y que la pandemia nos ha hecho mucho daño, pero haciéndonos mucho daño nos ha dado muchas oportunidades. De hecho, los productos nacionales son los que han levantado las pantallas en cada uno de los países. Padre no hay más que uno o dos, y fue una decisión estrictamente mía y luego apoyada por más gente, pero una decisión mía. Nos lanzamos a la aventura de lanzarla a los cines. La estábamos sacrificando, era una decisión de riesgo porque no sabíamos si la gente después de la pandemia se iba a meter en un lugar cerrado con sus hijos. Podía haber pasado que ese fin de semana no hubiera habido nadie, y tomamos la decisión de ir porque considerábamos que era importante la solidaridad en esos momentos con las salas de cine que para nosotros nos habían apoyado durante todos estos años, y además es a lo que nos queremos seguir dedicando. Si nosotros, que teníamos una película que era nacional, que era producto nacional, que era la segunda parte de una película que había sido muy taquillera y que tenía todos los elementos para atraer agentes a las salas de cine, no estrenábamos
nadie, ningún americano iba a llegar con un blockbuster para traer a la gente al cine. Nos sentimos con esa responsabilidad, nos lanzamos a la aventura y también es muy importante que sepáis que esa decisión que tomamos al final fue mirada en todo el mundo, es decir, hemos sido referencia en muchos países que se empezó a hablar de hay una película en España local que está haciendo unas cifras y fue como modelo para otros países para que estrenaran otras películas similares a Padre. En todos los países, no en todos, pero en casi todos, hay una especie de Padre que hizo que la gente volviera al cine. Si vemos la gráfica después pues, cuando se cerraron los cines, indudablemente cayó, sobre todo cuando cerraron China cayó mucho, pero cuando cerraron en el resto de los países cayó prácticamente a cero. Pero para el mes de mayo ya se empezaba a recuperar a nivel mundial la taquilla. Todavía seguimos estando un 60% por debajo porque los cines en muchísimos países todavía siguen cerrados, pero la curva es ascendente. De hecho, con la cantidad de producto que debería de estar en las salas de cine, como podía ser todos los blockbusters americanos que se han quedado congelados y que los extraerán cuando llegue el momento, está haciendo el análisis, ves que realmente está funcionando muy bien la respuesta al cine. Películas como la de Valerie, como la de Las Niñas, películas como La boda de Rosa, películas han durado hasta el cielo, por ejemplo, han tenido una oportunidad de tener un recorrido que si hubieran tenido enfrente, incluido la nuestra, que si hubiéramos tenido enfrente todos los estrenos americanos a los que normalmente tienes que enfrentar y que te llenan las pantallas, el hueco que nos han dejado ha hecho que todo ese producto nacional se pueda ver y se pueda ver no un fin de semana y si no funciona te la quitan, sino que te la mantienen y te la mantienen los cines. Y yo creo que esto que ha pasado con la pandemia es una oportunidad para que las salas de cine se den cuenta de que no pueden quedarse en manos únicamente de los estudios, porque además los estudios ahora mismo están experimentando, estamos viendo cómo están lanzando, por ejemplo, Tony Jerry la han lanzado en la plataforma y la han lanzado en las salas de cine a la par que en paralelo. Y curiosamente ha funcionado muy bien en cine, es decir, hay gente que está dispuesta a verla en pantalla grande, hay gente que no. Entonces, los estudios están ahora mismo experimentando y yo creo que las salas de cine tienen que aprender que durante un año les han dejado sin producto y yo quiero pensar que todo esto, bueno, pues que se va a quedar. Y bueno, yo creo que os he hecho un breve resumen de cuál ha sido mi trayectoria y cuál es el momento del cine ahora mismo y doy paso a que hagáis preguntas o como quiera Victoria. Justo, Marilu, muchísimas gracias por todo este contenido también maravilloso y muy interesante. Ahora justo damos paso a que podáis activar cámaras y micrófonos para que hagáis vuestras preguntas. También tenéis el chat, si no queréis estar en vivo, pues podéis utilizar el chat y dejarnos vuestras preguntas y lo iremos leyendo. Carlota, no sé si quieres añadir algo más para romper el hielo, como solemos hacer. Sí, bueno, en primer lugar, dar muchísimas gracias tanto a Valerie como a Marilu. Ha sido muy, muy inspirador, muy complementarias las dos charlas, ¿no? Realmente la conversación o la presentación de Valerie más intimista y más del día a día de lo que es el ser productora y asumir e intervenir y asumir esos riesgos, y el de Marilu con un análisis más global y de esa trayectoria que es apasionante. Y bueno, he de decir que yo personalmente sentí el techo de cristal después, cuando empecé a incorporarme a puestos de dirección. Ahí es cuando lo sentí, no antes, no cuando estudiaba. Realmente creo que es a mitad de carrera, cuando empiezas a tener diálogo y empiezas a estar a un cierto nivel, ahí es cuando realmente te hacen sentir que no puedes seguir. Y ha sido interesantísimo y muy, muy inspiradoras. Yo me alegro muchísimo también
de ese punto de vista tan absolutamente esperanzador y positivo que has dado, Marilú, lo agradezco, yo también lo opino. Y bueno, yo tenía una pregunta para las dos, para un poco calentar el ambiente y después dejamos a las chicas. Quería preguntaros qué opináis de las noticias de hace menos de 4 días de la nueva ley, el nuevo plan que ha puesto de fomento del audiovisual y del cine el presidente del gobierno socialista actual, que ha lanzado el proyecto. Y quería saber qué opináis, si creéis que es muy favorable o si va a convertir a España en una especie de gran plato de servicios, o os parece un impulso estupendo, o bueno. Pues mira, tuve la suerte de estar ayer en la presentación porque bueno, me invitaron como presidenta de la Asociación de AECINE y la verdad es que me gustaría pensar que es esperanzador, pero yo lo que vi allí es que el gobierno tiene intención de apoyar el audiovisual, pero realmente los que estaban liderando todo este plan era la Spain Film Commission. La Spain Film Commission no son productores de producto nacional, sino que lo que hacen es atraer rodajes a España. Se habló muchísimo del nivel técnico de los técnicos españoles, de los creadores españoles. Se habló mucho de los lugares de rodaje que tenemos en España y que somos un plato magnífico, pero se habló poco de los empresarios audiovisuales y de que al final a todos estos técnicos que tienen tanto nivel se han creado porque ha habido productores que les han dado la oportunidad, porque lo tengamos bastante claro, ¿no? Las plataformas que han llegado y que son maravillosas porque generan muchísimo trabajo en este país, y es así, no podrían hacer sus series de televisión si no fuera porque no hay un montón de técnicos que durante muchos años se han formado con el cine, con las series nacionales. Y ahora mismo los productores nacionales nos encontramos con un problema, que es que no podemos competir en precios cuando llegan los americanos y hacen un service. Yo no puedo competir para hacer una película nacional en precio con el director de fotografía que está contratando el americano, que es el mismo que contrato yo, lo que pasa es que él le paga más. Tampoco puedo competir si yo lo que hago es cine y él lo que hace es series. Entonces, ayer sí que eché en falta que cuando dijeron los millones, que me parece que hablaron de 1.600 millones en 4 años, no se dijo si ahí está incluido la parte de las deducciones fiscales que ya existen o es 1.600 millones más, y eché en falta también el que se echara un poco el ancla al empresario español, a la pyme española que somos los productores, porque al final yo pienso que el Producto Interior Bruto de un país, el 90% está sujeto por pymes, y en este caso, en el caso del cine y del audiovisual español, también es por los productores. Eché un poquito en falta esas flores al productor español, ¿no? Al productor nacional. Muchas gracias por tu opinión. Es importantísimo para mí, como gran productora que eres, es muy necesario efectivamente que haya un diálogo con el sector y que os pregunten a los que realmente estáis detrás de este motor. Hablaban también, preguntaban en el chat sobre el tema de la promoción, y efectivamente desde Rampa y con estas jornadas queremos poner precisamente el acento en toda la cadena de producción de valor, desde la dirección, la producción, la distribución, la comercialización y el consumo, y desde luego la promoción es algo importante que os pediría después que hablaseis del tema. Pero Valerie, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor, sobre la iniciativa del Gobierno? Pues es que creo que tiene que ser complementaria, con un apoyo claro a lo que es el tejido industrial cultural que tenemos ya. Esto está muy bien, pero eso no resuelve los problemas que tenemos. No pueden ponernos esto como si fuese como si fuese a resolver y responder a todas, ¿no?, las peticiones que tenemos como sector. Y creo que a la fin lo que nosotros hacemos es trabajar con talento. Y yo lo noté mucho. Claro, viene como dice Marilú, es que viene una plataforma y tú has ido creando película tras película, año tras año, un talento, y llega una plataforma
y encima pretende contactar directamente con este talento, como si hubiese nacido así. Y es que es verdad, ha nacido con un don, pero es que ese don, el resultado no lo ha gestionado solo. Y nos pasa lo mismo con los técnicos. Yo no puedo competir por precios. Entonces, ¿qué nos queda? Pues seguir desarrollando talento para que estos técnicos vuelvan a ti porque les apetezca estar en tus proyectos. Pero entonces, si lo sabemos todos, dejémonos de tonterías y tengámoslo claro y ya está. Es decir, yo creo que son realidades que han de convivir, tienen que convivir, eso es lo sano. Lo que no puedes hacer es crear un plato pensando que, porque nosotros no somos un plato y mi productora no es un plato pequeño y luego vienes tú y haces un plato grande, es que no lo es. Entonces, creo que es muy interesante que haya este tipo de iniciativas, pero en ningún momento podemos pensar que esto resuelve todos los problemas que vamos, ¿no?, enumerando y peleando día tras día desde las asociaciones. Gracias, Valerie. Tenemos varias preguntas. Hay un par en el chat, pero también me han levantado la mano, así que voy a dar paso a Neus Flores. Hola, buenas noches. ¿Me oís? Sí, te escuchamos, Neus. ¿Y me veis? No, quizás no, ¿no? No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, no sé. Estas cosas a veces pasan, no sé qué pasa con la cámara. En fin, quería hacer una pregunta a Valerie. Valerie, yo a ti te vi hace nada, un par de días en el Video Instant cuando presentabais el DVD con Pilar de las niñas. Y bueno, ya me hablaste de las dificultades de la financiación. Y creo que este es un problema que tenemos todas a la hora de levantar proyectos. Pero también me interesaba mucho, y no me dio tiempo a preguntaros porque tuve que irme, ¿cómo seleccionasteis la música? Porque la música en un proyecto para mí es importantísimo y yo, para pagar derechos de autor en la música, lo veo muy difícil muchas veces porque se lleva más de la mitad del presupuesto. Entonces, ¿cómo solucionasteis el problema de la música? Y bueno, y si puedes dejarme tu contacto para presentarte un par de cortos que tengo pendientes por ahí, pues estaría genial también. Muchas gracias. Hola, Neus. Tema de financiación, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí, la financiación y también la música de las niñas. Sí, por eso, pero la financiación para la música, perdona, porque tú me dices en cuanto al presupuesto, cuando tuvimos que empezar a negociar los derechos, ¿es a eso a lo que te refieres? Sí, exactamente, Vale, para okay. levantar la peli y para la música también, porque bueno, la después de seleccionarla y todo, ¿sabes? Sí, la financiación ya, yo creo que ya te contesté y medio expliqué, pero el tema de las músicas en concreto, mira, nosotros tenemos dos maneras de trabajar. Cuando hay una canción que te dicen que sí o sí o sí o sí o sí o sí la quieren, entonces lo que hacemos es consultar a las discográficas y editoriales el importe para tenerlo contemplado en el presupuesto. Y hay, por ejemplo, hay una canción de una cantante internacional americana que cuando llamamos a la discográfica nos dijo, mira, muy bien, pero es que nosotros no damos esos derechos. Entonces ya sabíamos que no. Hay otros que cuando les llamamos nos dijeron, ¿estáis seguros? Porque os lo podéis permitir. Y fue como, bueno, tú dinos y ya veremos nosotros si nos lo podemos permitir. Y otros que nos dijeron el precio y ya está. Entonces, a partir de ahí nosotros hacemos una valoración directamente con la directora, pero lo que no hacemos nunca es pagar antes, porque esa canción que te dijo que sí o sí o sí o sí o sí o sí tenía que estar, luego llega el corte final y no está. Entonces, nunca te puedes comprometer de antemano a unos derechos. Lo que sí tienes que saber es el precio que tiene, porque lo tienes que tener contemplado y ver si te lo puedes permitir. Eso es un poco como... Entonces, en el caso de las niñas, en el que hay músicas que efectivamente son por época y por lugar tan pues, representativas, ¿no? Lo que hicimos fue barajar un poco las que nos costaban más con las que nos costaban menos y le hicimos una propuesta a la directora y ella eligió.
también contamos, en este caso, muchísimo con la complicidad de varios de los grupos que están incluidos en la banda original. Y lo que es la música original, la que nos compuso Carlos Naya, en este caso, es muy amigo de Pilar y él teníamos claro que queríamos una música para el final, con una canción, con una letra que dijera sin ser extremadamente explícita sobre lo que dijera. Y entonces él lo fue componiendo poquito a poquito. Fue bonito porque Pilar me iba mandando los audios con las cositas, los primeros acordes, las cosas por WhatsApp. Estamos en esto, estamos ahí, estamos haciendo tal. Y así lo fue construyendo. Y para el mail lo mejor es a través del mail de la productora, que es info@iniciafilms.com. Ahí mi compañera Monse me lo hace llegar porque ella está muchísimo más pendiente de lo que llega que yo y es mi mano derecha, y no te preocupes que cualquier cosa que mandes ella lo verá y me recordará con que no lo he leído y no lo he visto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Valerie. Hasta pronto. Gracias, Neus. Bueno, Valerie, si quieres utilizar el chat para dejar cualquier información, incluso página web, lo que necesites, fenomenal, así se queda grabado. Y luego tenemos a Pilar Pardo, que también ha levantado la mano, y después leo las preguntas del chat, que ya se están acumulando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena a las dos ponentes, porque ha sido muy interesante lo que habéis comentado, todo lo que habéis hablado. Y mi pregunta o mi exposición va directa a Marilú. Yo me he sentido muy identificada cuando has hablado de masculinizar para ser aceptada. Yo sumo tu apuesta y sumo ser afrodescendiente. O sea, yo ya lo pongo más difícil y dificulto que soy de una minoría étnica aquí en España, aunque sea española. Así que suman cosas que me he sentido identificada. Además, has empezado hablando de Obama, así que me has ganado desde el principio. Y nada, bueno, yo soy representante de actores y soy cofundadora de The Blackview, que somos la plataforma de visibilidad del actor y la actriz negra en España, y que somos afrodescendientes y somos profesionales del mundo audiovisual. Y bueno, con esto doy mi mano a Rampa, que nos conozco hace mucho tiempo ya, para que estemos en contacto. Marilú, mi pregunta, según lo que has comentado, es relacionado al tema de a lo mejor de las modas o de lo que vende en ese momento o en este momento en el mundo audiovisual. Es decir, ¿hay un cupo mínimo de temáticas de películas para que no tengan éxito o si tengan éxito? Me explico. Si se han producido películas, por ejemplo, de humor sobre familia, como habéis hecho vosotros, ya se han hecho 2, ¿vosotros no presentaríais una tercera o otra productora mejor que no presente otra tercera porque ya el cupo está cubierto? ¿O es mejor aprovechar esa ola y decir, bueno, mira, pues como se ve que gusta este tipo de cine, vamos a hacer otra? ¿Cuál de las dos formas es la correcta? ¿Pensar que ya está el cupo cerrado o aprovechar la ola del éxito? Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y me alegro que te hayas sentido identificada en algún momento. Yo me voy a referir a algo que ha dicho Valerie en su discurso, ¿no? Que es que cuando tú tienes un proyecto, lo que tienes que tener al final es que lo que querías contar es lo que has contado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues porque nosotros hemos hecho 2 películas familiares y vamos a hacer, de hecho acabamos de rodar una que la hemos terminado de rodar hace 15 días y la vamos a estrenar el 9 de julio y de hecho haremos una tercera parte de la familiar. Pero igual que te digo esto, también hicimos 5 películas de Torrente, que no tiene absolutamente nada que ver con la familiar. Yo creo que hay público para todo. Hay público para las familiares, hay público para las películas intimistas, hay público para los thrillers, para el terror, siempre lo ha habido y siempre lo va a haber, no es una cuestión de modas. Las películas familiares siempre ha pasado que los que hemos tenido niños pequeños hemos querido los hemos llevado al cine como plan, por lo menos una vez al mes, y estamos deseando de que se estrene una película para llevarles al cine y que consuman de alguna forma algo que les cuente, que les entretenga a ellos. Nuestro modelo en estos últimos años está siendo dar algo que le guste al niño y que le guste al papá, pero esto ya estaba inventado, no lo hemos inventado nosotros. Cuando tú tienes una película familiar,
no vendes 2 tickets, sino que vendes 4 tickets, porque va el papá, la mamá, o la mamá y la mamá, o el papá y el amigo. Te quiero decir que vendes bastantes más tickets que si haces otro tipo de películas. Pero todas tienen que convivir. Júzgate tú, Pilar, qué es lo que vas a ver al cine. Yo puedo tener una tendencia más a que me gusten las de acción, hay otros que tienen una tendencia a que les guste el terror y por supuesto las familiares, pues yo conozco miles de mis amigos que nunca irían a ver una película familiar al cine. Entonces yo no creo que sea una cuestión de modas, creo que en el cine tiene que haber de todo. El problema es que el número de pantallas es limitado, como pasa siempre. Entonces, como es limitado y llegan los grandes blockbusters que tienen la capacidad de promocionar a lo bestia y de que un fin de semana arrasen porque claro, a lo mejor voy a poner el ejemplo de las niñas, ¿no? A lo mejor las niñas es una película de largo recorrido, entonces no se provoca una ida en masa el primer fin de semana, pero si la película se mantiene, la película se va a seguir viendo. ¿Qué pasa? Que los grandes blockbusters quitan todas las pantallas y entonces echan fuera a todo aquello que no vende palomitas, ¿no? Porque si yo soy el dueño del cine y tengo que elegir entre la película que me va a vender todos los asientos del cine que están disponibles y otra que me va a vender el 20% y que va a seguir, pues va a vender el que le llena el cine. Y ese es el problema. Y eso es lo que, gracias a Dios, está dejando de ocurrir gracias a las plataformas, ¿no? Porque dices, es que al final no puedes ver la película en el cine, pero joder, es que la puedes ver en la plataforma durante muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que tienes que hacer el contenido que tú creas que tienes que hacer y que te gusta y que el contenido que querías hacer sea el que hagas, no por modas. Vale, estupendo, muchas gracias. Nada. Gracias, Pilar. Pues, Valerie, ¿quieres añadir algo a todo esto? Puedo, pero no tiene, o sea, tiene un poco que ver, no tiene nada que ver en realidad, perdona, es que... Bueno, no pasa nada. Eres la invitada especial, puedes decir lo que quieras. No, porque era porque con lo que dijo Marilu al principio, ¿no? De que ella llegó pensando que podía. Y yo creo que eso es un poco la clave, es pensar que podemos y sobre todo no pensar que tengamos que renunciar a algo, por favor. O sea, somos un cómputo de cosas, de intereses, de sensibilidades dentro de una misma persona. O sea, no es familia o trabajo, no es hijos o rodaje, no es... Digo, al menos como productora, yo admiro las técnicas, me resulta súper difícil pensar cómo pueden combinar. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad nosotras como productoras, ¿no? Para hacer en la medida de lo posible que sea parcialmente compatible con la vida privada, pero es muy difícil. Pero o sea, no creo que tengáis que pensar que no podéis plantearos todo el desarrollo de la vida privada por tener una vida profesional desarrollada. Eso sí que me parece básico, lo cual no quiere decir que lo tengáis que hacer solas, ni muchísimo menos, porque pues para eso están los amigos, la familia, las parejas o quien nos dé la gana, ¿no? Pero eso, el no renunciar, al igual que queremos siempre hacerlo mejor cuando tenemos un proyecto, yo creo que, o sea, a mí una de las cosas, el domingo pasado, y perdonad que os cuente mi vida, ¿no? Pero el domingo pasado estaba en una ceremonia con entrega de premios, la hicieron pronto, a las 10, 10:30 estábamos todos fuera, pues acabé en pijama con el maquillaje puesto todavía contándole un cuento a mi hijo. Y yo creo que esto a mí me ayuda a situarme como persona, y a darme cuenta de que al final me apasiona mi trabajo, me flipa, pero no hago nada más que películas. Es decir, ni me juego la vida, ni le juego la vida a nadie, porque no son más que películas. Pero para mí es lo más importante, pero no es más importante para nada más. Y ya está, se acabó. Es un mensaje maravilloso, la verdad. Totalmente de acuerdo, muchas veces es nuestra propia mente quien nos está poniendo los obstáculos, ¿no? Pues tenemos por aquí una pregunta de María que dice que acaba de terminar sus estudios de especialización en guión y su mayor pregunta es ¿qué hacer para entrar dentro del mundo del cine y bueno, moverse, empezar a hacer contactos y conseguir oportunidades? Marilu, si quieres empezar tú, a ver si tienes alguna idea con esto. Perdona, es que lo estoy buscando en el chat, qué es lo que
¿Me la puedes repetir? Sí, por supuesto. Para empezar, ¿cómo quiere empezar ella? Acaba de terminar sus estudios de especialización en guión. Vale. Cómo encontrar esas oportunidades, ¿no? Pues ahora mismo para los guionistas la verdad que es un momento súper dulce, porque con tanto contenido que se está generando se necesitan un montón de guionistas. Es difícil empezar yo creo que un buen momento, o sea, un buen... Yo lo que creo que empezar como lector de guión para productoras, intentar entrar en los equipos de guión de las plataformas o de las productoras que hacen series, y que entres pues como de alguna forma becaria o bueno, pues de momento como aprendiendo, ¿no? Creo que es una buena posibilidad. Todas las productoras necesitamos lectores de guión, todas las televisiones necesitan lectores de guión. Yo creo que hay mucho hueco en los equipos de guión de las series, de los largometrajes, y es empezar a tocar puertas. Sí, yo... Perdón, claro. Marilú, yo te quería preguntar a este respecto y también a Valérie, ¿qué opináis precisamente de las asociaciones sectoriales y de las asociaciones especializadas? Porque realmente hay muchas, hay asociaciones de guiones, hay de compositores, de productoras, etcétera. Está muy sectorizado la industria audiovisual. En la página web de Rampa, si queréis, en la pestaña de colaboradores, podéis ver una lista de 52 asociaciones profesionales del audiovisual. Es realmente como un gran directorio, y si pincháis en el nombre de la asociación vais a encontrar debajo el contacto y la página web. Y bueno, de guionistas hay varias asociaciones, pero quería preguntaros tanto a Marilú como a Vali que si os parece que estas asociaciones tienen su función y que si es operativo, si es importante estar asociado. Si quieres, Valeria, empiezo yo. Yo creo que indudablemente es muy importante. La asociación siempre va a tener más fuerza que uno por sí mismo. Creo que, aunque estemos muy atomizados, la realidad es que estamos últimamente muy unidos. Creo que la pandemia nos ha unido un montón. Y creo que es importante, porque una forma de que tu voz se escuche cuando estás arrancando es que te escuchen en la asociación a la que perteneces y que eso trascienda. Y de verdad que creo que ahora mismo lo estamos haciendo muy bien en ese sentido como sector. Prueba de ello es vuestra propia asociación, ¿no? Rampa. Sí, yo creo que es bueno que estés en contacto con gente a través de una asociación, porque al final el trabajo viene sobre todo en nuestro mundo, de conocerte, aunque sea mínimamente. Entonces, si, lo que decía Marilú, a lo mejor puedes entrar a ayudar a un guionista que de pronto tiene como una avalancha de trabajo y pues te va conociendo y ve que eres una persona a lo mejor fácil para estar, para compartir y puede encargarte algo. También creo que es muy bueno porque te ayuda mucho para saber un poco cómo gestionar el tema de tus derechos. Cuando es la primera vez y que tienes que leer un contrato, es una especie de abismo y ellos saben asesorarte en este aspecto, en temas de precio también, porque claro, no es lo mismo trabajar en serie que trabajar para un corto, que trabajar para un largo, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre el asociacionismo, el tema de asociación es muy positivo. Y encontrar pues eso, yo creo que también con los compañeros, ¿no? Si has estado en una escuela, con quien hayas podido tener experiencias previas, si era una escuela multidisciplinar, pues es muy positivo también trabajar. Sí, a ese respecto, en alguna de las charlas que hemos tenido antes aquí en Rampa, hablaban que el tema de estar en una asociación y tener personas con las que compartir tus intereses, tus dudas, tus angustias, tus pasiones, etcétera, que les daba más fuerza para llevar adelante sus proyectos, porque además compartes problemas, etcétera. Y yo, en mi opinión, con respecto a las asociaciones, al menos te sirve de terapia de grupo, porque muchas veces en este sector, donde es un trabajo muy vocacional, es muy importante tener a alguien con quien hablar, ¿no? Y con quien debatir y con quien compartir tus dudas y tus problemas. Así que yo, si estáis empezando en la carrera, yo sí os recomendaría que os acerquéis a vuestros pares y que intentéis entrar en alguna asociación profesional. Adelante, Victoria.
Sí, la verdad, bueno, yo puntualizar que el no sentirte solo muchas veces es imprescindible y que cuando vemos que hay personas con nuestros mismos problemas, nuestras mismas dudas, etcétera, como que ganamos confianza y eso también es muy importante. Fenomenal. Aquí hay una pregunta que, de hecho, Valeria ya ha contestado a través del chat, pero me parece muy interesante, entonces la voy a decir en alto por si queréis añadir algo más, porque, bueno, nos pregunta Elena Pascual que si como persona física se pueden solicitar algún tipo de ayuda para un cortometraje documental o es necesario ser persona jurídica. Valeria ha comentado que para un corto puedes ir como persona física, pero has de estar inscrita en el registro de empresas del ICA y darse de alta en el IAE. No sé si queréis añadir algo más, a lo mejor alguna recomendación al respecto. Recomendación, es que pedir una subvención es una responsabilidad y puede ser una pesadilla. Entonces, si vas, tienes que leerte las bases re bien, saber que estás comprometiéndote con una serie de cosas que al menos te va a conllevar tener un gasto previo y posterior que no, o sea, que las ayudas no suman la totalidad del gasto que vas a tener que hacer. Y eso es el compromiso y es una obligación. Así que si te metes, está muy bien empezar por un cortometraje, eso sí, pero si te metes, sé muy consciente de tus obligaciones posteriores, porque no todo es coger el dinero y gastarlo, que esto es nuestro cometido, pero además es justificarlo. Y eso es la pesadilla a la que te enfrentas cuando no eres consciente de esto a priori, porque entonces a lo mejor has hecho todo el gasto, has cumplido exactamente, pero no tienes los justificantes que te permitan luego entregar y demostrar que lo has hecho ante el ICA o cualquier institución pública. Y está bien que sea así porque es dinero público, es decir, no cuestiono, pero tienes que tener esa conciencia desde el principio, porque cualquier gesto, acto, decisión que vayas a tomar, luego tienes que estar segura que está en concordancia con las bases a lo que te comprometiste. Sí, yo también quería añadir ahora a todas las chicas que estáis haciendo preguntas en el chat, que son más de carácter personal, de consejos de carácter personal, deciros que tanto Valérie como Marilú están aquí haciendo un favorazo de darnos estos consejos globales, que esto no es realmente para que hagáis unas consultas unidireccionales, es para dar consejos generales sobre el sector y que por favor no vengáis con, oye, ¿y qué hay de lo mío? Mi proyecto, mi corto, mi tal, no está planteado en ese sentido. Así que por favor, tanto Marilú como Valérie, no os sintáis obligadas a contestar estas preguntas que son más directamente dirigidas a vosotros. El proyecto de Rampa es más generalizante y no es tan particular. Así que nada, no os preocupéis si no contestáis. Yo, si me permites, Carlota, hago una respuesta general que valga para todos. Vale. Nosotros recibimos materiales, no tengo criterios sobre qué tipo de material he de recibir, sois vosotras las que creáis y para eso he dado ya el mail y este es el camino para hacernos llegar cualquier cosa. ¿Vale? Gracias, Valérie. Y no sé, Victoria, si hay alguna, son ya las 9 de la noche, si hay alguna pregunta genérica, no particular, Victoria, te lo agradecería. A mí me ha gustado una en especial, que se ha quedado un poco sepultada, que nos preguntan que si, bueno, en relación a las mujeres, va dirigida a Marilú, pero yo creo que la visión de las dos nos viene fenomenal. ¿Qué visión tenéis de la presencia de mujeres emprendedoras en la industria del cine? ¿Qué tipo de ámbitos o nichos ocupan o si se están quedando como en sectores audiovisuales de otras categorías? Sí, he visto la pregunta, es verdad que ha sido de las primeras. Bueno, la realidad es que estábamos muy acostumbrados a ver en el cine que los puestos de mujeres eran maquillaje, peluquería, figurinista. Sí que había guionistas, menos, pero había guionistas, sí que había directoras, menos, pero había alguna directora, pero es verdad que era muy difícil encontrar una directora de fotografía, era muy difícil encontrar una compositora de música y yo creo que con las políticas que se están haciendo desde hace unos años en las que se está premiando el hecho de contratar mujeres
en los puestos en los que normalmente no suele estar una mujer, ingenieros de sonido, mezcladoras, se está creando y están apareciendo esas mujeres que no sabíamos dónde estaban, o sea, que no eran visibles, ¿no? Se las está un poco como destapando. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que hay un futuro muy prometedor. De una parte de hace 3 años ahora, hay un montón de directoras nuevas que han surgido. Pinta muy bien, la verdad. Directoras y técnicas, que yo creo que esa es la normalidad. Es decir, que no sean solo puestos creativos, sino en toda la cadena de valor, ¿no? Y yo creo que a nivel de productoras, creo que no estamos mal representadas. A nivel de directoras también hay que reconocer el valor que han tenido las directoras de una generación anterior, porque la lucha que han tenido que hacer no es nada comparable con las nuevas generaciones, que creo que por suerte es más fácil. Y luego las técnicas, que a mí me encanta llegar a un plató y ver mujeres sin saber que tienen por qué ser de maquillaje o arte, ¿no? Es como, y las ves ahí en sonido, las ves o sea, en departamento eléctrico, nosotros tenemos eléctricas y además son eléctricas que no reproducen esquemas masculinos, lo cual me encanta aún más. Entonces sí que yo creo que ahí hay una feminización de nuestro sector y creo que en eso tenemos que tener una responsabilidad también de ser un modelo y un ejemplo, ¿no? A nivel social. Y ya está. Bueno, a este respecto quería decir que efectivamente que los informes de CIMA demuestran que cuando hay... Carlota se va edición de producción y de guionistas, está demostrado que cuando hay mujeres en estas tres, en la punta de la pirámide, después esto repercute en el resto del equipo y que efectivamente cuando hay mujeres en estos 3 puntos, después hay técnicas mujeres también, lo cual esto que está hablando Valérie de la responsabilidad sí es importante. Tenemos que ser conscientes y tenemos que quizá a veces forzar las cosas para que haya más mujeres técnicas en toda la cadena. También es cierto que las nuevas leyes del ICA, que como apuntaba Marilú, que están puntuando, favoreciendo la presencia de mujeres en toda la cadena de producción, también está ayudando. Deciros que específicamente esa fue la reflexión que hicimos nosotros cuando creamos Rampa. Era precisamente el gran problema que mencionaba Marilú, eran las técnicas, no había dónde encontrarlas. Por eso creamos Rampa y también con el Festival de Cine, que es un proyecto que también yo soy fundadora del proyecto con Diego Mastrelles. También nos dimos cuenta de que el premio a la trayectoria que damos todos los años en la gala de inauguración, decidimos que no iba a ser en principio a las directoras que reciben el premio a la mejor película, sino a la profesión. El primer año se lo dimos a la productora Belén Atienza, el segundo año se lo dimos a la montadora Teresa Font y el tercer año se lo dimos a la sonidista Eva Baliño. Queremos que haya referentes en puestos que también sean en toda la cadena técnica y ese es un poco el objetivo de ese premio a la trayectoria, porque creemos que el conocimiento, el reconocimiento parte del conocimiento y si no se conocen a esas mujeres nunca va a llegar el momento del reconocimiento. Entonces deciros que en particular en Rampa nos interesan mucho que os apuntéis técnicas y si os fijáis en los objetivos habla específicamente del tema de las técnicas. Y ese es el feedback que estamos teniendo de muchos productores que sí están buscando técnicas en Rampa, que si una infógrafa, que si una compositora, que si una iluminadora, que una sonidista. Estamos muy contentos porque realmente creemos que estamos ayudando a que haya un sitio donde se puedan encontrar un punto de encuentro de las técnicas. Y no sé, yo son las 9 de la noche, yo creo que... Carlota, no sé. Es maravilloso justo lo que estáis diciendo. Cada vez hay más presencia femenina, o por lo menos tiene más visibilidad. y eso es maravilloso y porque siga creciendo hasta que lleguemos a esa igualdad que todos buscamos, ¿no? Ya es la hora, entonces no da tiempo a más preguntas. Yo quería agradeceros, Marilú y Valérie, por estar aquí hoy, por compartir vuestra maravillosa experiencia. No sé si queréis cerrar con alguna frase o con algo especial, ya que es la última sesión de estos encuentros. Yo quiero decir que estamos en el momento dulce del audiovisual, que mucho ánimo a todos y a todas sobre todo, porque yo creo que casi todas sus mujeres, porque realmente en la pandemia lo que se ha visto es que ha habido industrias que han ido para abajo y industrias que han ido para arriba y sin duda la cultura en general ha ido para arriba y el audiovisual
en particular estamos en el mejor momento y en la tormenta perfecta. Gracias, Marilu. Sí, no es un camino fácil, no es un camino fácil, pero yo creo que siempre hay un momento en el que encontramos nuestro lugar, entonces no dejéis de buscar. Y además, cuando vamos a encuentros, a festivales y demás, tenemos como 1000 reuniones, pero basta con que una funcione, ¿vale? Y esa es la importante. Entonces, hay que estar ahí. Es agotador por momentos, pero con una, pues ya basta. Bueno, gracias Valeria y Marilu por vuestras palabras de ánimo. Carlota, creo que tienes unas palabras de despedida. Bueno, yo muchísimas... A ver, Carlota, ¿te has quedado congelada? Bueno, mientras vuelve Carlota, yo decir que muchísimas gracias también a todas las asistentes que habéis, bueno, que la mayoría han repetido durante todas las actividades y tienen siempre buenas palabras referentes a esta iniciativa y siempre de ánimo, ¿no? Entonces también gracias a ellas que también están dando visibilidad a todo esto y nada, comentaros que esta grabación sí va a estar disponible tanto en el Facebook. ¿Carlota? No sé por qué. Sí, hemos recuperado a Carlota. Sí, no, es que me están diciendo que me quedé sin voz. No, estaba, bueno, simplemente despedirme, dar muchísimas gracias a todas y deciros que, bueno, esta era una prueba, era un proyecto beta, hacer estas jornadas de primer encuentro rampa de profesionales del audiovisual. Creemos que ha sido un éxito desde todos los puntos de vista. Hemos escuchado a profesionales como la Copa Un Pino, hemos tenido muchísima asistencia y nos ha animado mucho a seguir buscando financiación para el año que viene, en enero, febrero y marzo, volver a retomar estas jornadas. Incluso hemos tenido propuestas ya de jornadas muy interesantes y a lo mejor si conseguimos financiación antes haremos este segundo encuentro antes. Por favor, seguirnos y os seguiremos también informando. Muchísimas gracias y apuntaros a Rampa porque es la forma de estar informadas y de que cuanto más seamos en Rampa, más mujeres estemos escritas en Rampa y cuanto más asociaciones profesionales haya, más sentido tendrá y más peso específico tendrá. Así que bienvenidas y mil gracias Marilu, mil gracias Valeria, sois unas heroínas, sois magníficas. Gracias de corazón. Fenomenal, Carlota, yo creo que justo lo que dices, seguir luchando por estos proyectos y yo creo que este va a seguir para adelante seguro porque está ayudando muchísimo y esperamos impacientes esas nuevas sesiones. Lo que estaba comentando es que esta sesión va a estar grabada junto con todas las demás, tanto en el Facebook de Cine por Mujeres del festival, como en la plataforma Rampa, en su web, hay una parte de formación y ahí también tenéis acceso a todas las sesiones que han sido maravillosas. De nuevo agradecer a Marilu y a Valerie y a todas las participantes previas que han estado en estas sesiones y nada, pues nos vemos en las próximas jornadas. Gracias a Roscan, a Victoria y a Rosa por su buen hacer y por ser tan buenas moderadoras y técnicas que han llevado todo el peso de la producción. Así que gracias también a vosotras. Gracias, Carlota. Bueno, esto trabajo en equipo, que yo creo que es lo más importante, unir fuerzas. Pues chao. Nada, a cuidarse, a cuidarse. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Adiós.